Todo sucedió en un instante. Ella no pudo decir que no. La lluvia golpeó la teja con la insistencia de un sentenciador. Era una de esas noches en las que el aire parecía limar los contornos de la casa grande hasta dejarlos afilados, y la luz de la lamparina en el despacho del barón proyectaba sombras que se movían como conspiradoras en la pared. Desde la ventana del cuarto superior, Amelia miraba sin respirar. El balcón bajo y los cipreses temblando, el barro que recibía la lluvia como una boca hambrienta. Había algo en la manera en que los hombres hablaban, baja, rápida, como si la palabra hubiese de convertirse en acto antes de que las gotas terminaran de caer, que clavó en ella un dolor en el pecho, un anuncio que no quería comprender. Dentro la voz del padre era un látigo domado. El vizconde, apenas un viento que se empeñaba en ser amigo del barón. Hablaron de dotes, de alianzas, de nombres que lucirían bien en los papeles de la comarca. En la ventana, Amelia oyó cosas que la obligaron a atender con los dedos entumecidos. Mañana al mediodía. La ceremonia será sencilla. El linaje se fortalece. Palabras administrativas y severas que traducían su vida, la suya, a una ficha. Un contrato. Había vivido en aquella casa desde siempre, y sin embargo aquel cuarto le era a veces extraño, como un teatro donde ella ocupaba la butaca equivocada. Su mundo estaba compuesto de tejidos, de paseos bajo la sombra de las mangueiras, de tardes en las que el sol se detenía en la plaza, y la servidumbre barría y sonreía con la familiaridad de quien no puede alterar el mapa que otros dibujan. Allí, en la cocina, en los corrales, en los rincones donde las voces no tenían título, había rostros que le eran más próximos que el del propio padre. Entre esos rostros, por encima de la distancia impuesta por leyes impersonales y costumbres crueles, estaba Gabriel. Gabriel no era un nombre de estandarte en la casa, era un nombre silenciado, pronunciado con cuidado por las manos que le daban labores y por aquellos ojos que, sin saber cómo, aprendieron a leerle la bondad. Era el que guardaba los potreros, el que arreglaba el cerco roto, el que en las noches más claras alzaba la vista y señalaba constelaciones como si fuese a contarlas una a una. Había en él una calma que no se confundía con la resignación. Amelia lo había observado durante años desde su rincón seguro, su cintura contra la tabla de la puerta, la nuca empapada de sudor tras una jornada de sol, la sonrisa que no se permitía cuando alguien alzaba la voz injustamente. Había en él una disciplina que ella no entendía del todo, y una paciencia que la punzaba. Tal vez por eso, cuando aquella negociación se volvió definitiva, mañana al mediodía, un frío la atravesó y aferró su garganta. No hubo tiempo para conjuras largas. El barón había decidido apresurar la boda por razones de rostro y fortuna, sin pensar en quién era la persona en cuestión. Para el barón ella era pieza, para el vizconde una suma, para ella algo distinto, un cortocircuito entre lo que se exigía y lo que latía bajo su pecho. Y ese latido tenía un nombre que la sociedad convertía en un imposible. Desde la ventana, Amelia recordó los pequeños transgresores, el roce del mantel cuando Gabriel pasaba al lado, el olor del tabaco que se mezclaba con el del café recién hecho en la cocina, la manera en que había aprendido a llamarle con una mirada cuando el miedo punzaba con su cuchillo invisible. Recordó también la regla de los 3 pasos, una distancia reglamentaria dictada por la casa y por las costumbres, que delimitaba lo que estaba permitido. Demasiado cerca era peligroso, demasiado lejos era humillante. Aquel límite invisible había sido su primer maestro. La primera vez que lo rompió fue casi por accidente. Una puntada que había salido torcida al coser una manga en la sala de costura y que dejó su mano rozando la del otro apenas un segundo. Fue suficiente para incendiar recuerdos. No pudo pensar demasiado. Las palabras que habían cruzado la habitación donde el barón trataba a los hombres como si fueran piezas del ajedrez se clavaron en la madera de la casa. Alguien dijo «mañana» y la tarde se vino abajo. El tiempo se había convertido en una trampa cerrada. Amelia sintió que el mundo se reducían a 2 opciones y ninguna le ofrecía reposo, obedecer y aceptar la ceremonia o improvisar una salida que las leyes y los prejuicios convertirían en peligro.
No hubo preparación para la urgencia de ese anuncio. Fue entonces cuando la puerta del cuarto se abrió con una violencia que partió en dos el aire salado de la lluvia. Gabriel entró como si la tormenta lo hubiera arrastrado consigo, empapado, con el pelo pegado a la frente, la camisa adherida al cuerpo por el agua, las botas llenas de barro. Miró la escena, miró a ella, y por un segundo el tiempo se detuvo en la misma costura donde se hizo la antigua norma de los 3 pasos. No dijo lo que los hombres ya habían dicho, lo que dijo fue necesario. No hubo espacio para la retórica. Amelia lo vio acercarse sin atravesar la distancia reglamentaria, por más que cualquier costumbre hubiera debido obligarle a retroceder. Había en su boca una urgencia que no pedía permiso. Si te quedas ahora, te quedas en algo que mata despacio, dijo, y su voz no tenía la violencia del desprecio ni la suma de la súplica. Era un mandato envuelto en ternura. La frase la encontró como una brújula nueva. Elegir fuera morir por dentro, o partir con lo poco que pudieran arrebatarle. La decisión fue un instante, y una sucesión de instantes, así, a partes iguales. Lo que en la mañana anterior hubiese requerido semanas para elaborarse, esa noche se condensó en un par de movimientos. Una pequeña bolsa con unas pocas prendas, un rosario escondido bajo el colchón, el broche de su madre, un recuerdo que ella, en secreto, guardaba contra la humedad, y una carta vacía donde escribirían los destinos que quisieran. No hubo tiempo para conspiraciones largas ni para llamar a aliados de confianza. Había, sin embargo, un plan que Gabriel había venido tejiendo en secreto, con la paciencia de quien prepara una cabaña en la orilla de un río esperando la marea baja. Una casita en la sierra, provisiones, un viejo pescador en Angra que alguna vez le debía un favor. Era suficiente para que 2 personas pudieran convertirse, por un tiempo, en algo que violara las leyes, una unidad que no respondiera al apellido del varón. Si esta historia te atrapa, quédate hasta el final. Te espera la noche en que sus vidas se desprenden de la costura que las sostenía. La primera parte del plan fue la más íntima, la que requería menos palabras y más coraje. Salieron por el corredor de servicio para no dar lugar a la sospecha que despertaría en la planta noble. La casa tenía sus intersticios, viejas escaleras que los sirvientes conocían, puertas que no cerraban del todo, túneles abandonados que las lluvias recientes habían rellenado parcialmente. En el patio, el viento parecía querer llevarse la voz de cualquiera que se atreviera a hablar. La humedad convertía el suelo en espejo terrible. Cada pie dejaba en el barro la declaración de la fuga. Caminaron juntas las primeras brazadas de la noche. La fragancia del húmedo palo santo que ardía en la cocina quedó atrás, así como la imagen del varón que, desde su despacho, hubiera podido verlos si la arquitectura y la culpa lo hubieran permitido. El corazón de Amelia martillaba con la cadencia de la novedad y con la pena del abandono. No por la casa, sino por todas las veces que las palabras «esa es tu posición» se le instalaron en la garganta. Gabriel sostenía su mano como si fuese la cuerda que permitía no caer en los pedregales de la madrugada. El camino hacia la cabaña fue una sucesión de sombras y de sonidos. Había pájaros que, quizás por miedo o por costumbre, no se atrevieron a cantar. La lluvia les marcaba el compás con su metrónomo de plata. A veces, Amelia recordaba cómo años atrás había visto a Gabriel señalando las estrellas a los muchachos del campo. Recordaba también sus manos, grandes y distintas a las de la casa, que habían cosechado matas y reparado carros y escrito su nombre con carbón en el tronco de un cedro. No era un hombre de la propiedad, era un hombre con historia, y esa historia traía en ella el peso de los nombres quitados, de los viajes forzados, de la separación y del aprendizaje del mundo a fuerza de pequeñas y obstinadas decisiones. Gabriel había venido de lejos, y su viejo nombre era un mapa que solo a veces se dibujaba en conversaciones nocturnas. Había aprendido a leer en secreto con la complicidad de un capataz que veía en su buen juicio más sutilidad que prejuicio. Con esa lectura, el mundo se le abrió en trazos que no eran golpes sino puertas. Leyó mapas, cartas,
tratados de cultivos y versos arrancados de libros que pasaban furtivos por las manos de la casa. Fue así como supo de rutas y nombres de puertos, de connivencias, donde una moneda valía más que una persona, y de la forma en que un hombre podía comprar silencio con la promesa de trabajo. Esa mezcla de conocimiento y furia contenida lo había convertido en guardián y a la vez en conspirador de su propia libertad, el contrapeso necesario entre el orden impuesto y la voluntad de los seres. La cabaña que había preparado era esa clase de lugar que parecía brotar de la piedra, sin más intención que la de albergar a dos cuerpos que no querían ser trazas en un inventario. Estaba hecha con manos que sabían del frío y del calor del monte. Paredes enclavadas con barro, techo de quincha cubierto de hojas, una pequeña alacena con latas, arroz y café, y una cocina con un viejo fogón. Había, además, una cama que no era una gran comodidad, pero que ofrecía intimidad. Gabriel la había pensado para que fuera refugio y ceremonia a la vez, un sitio donde lo que empezaba a formarse entre ellos dejase de ser secreto y, por tanto, ganara nombre. No era un acto de lujuria, era una consagración íntima. La noche que los recibió en la cabaña fue otra tormenta distinta. La lluvia crepitaba como un rumor de tambores lejanos, el viento intentaba abrir la puerta con uñas invisibles, y el interior olía a madera, a café y al tabaco que Gabriel mantuvo en un rescoldo. Se miraron como dos náufragos que han encontrado la misma roca para sostenerse. La consumación que siguió fue, por encima de todo, un pacto. Manos que trazaban mapas en la espalda, sellando heridas, miradas que afirmaban la decisión tomada, respiraciones que se acostumbraban a la presencia del otro. No hubo escenas explícitas ni adornos innecesarios. Hubo, en lugar de eso, una sucesión de gestos que constituyeron un pacto de pertenencia. Ella no cedió porque no tuviera opción. Dijo sí porque eligió ponerse del lado de alguien dispuesto a arriesgar todo por ella. Esa consumación les cambió la geometría íntima. Dejó a Gabriel como un compañero con nombre propio, y a Amelia, una mujer que había roto el velo de la sumisión y descubierto que su voz tenía peso. La noche fue un cúmulo de pulsaciones y de decisiones. Por la mañana, cuando la lluvia cedió un poco y la cabaña olió a pan cocido, encontraron en la alacena una falsa sensación de tranquilidad. La vida, sin embargo, no les daría reposo por mucho tiempo. Los días siguientes fueron un tejido de prudencia y de tareas pequeñas. Gabriel se encargó de que ella aprendiera a llamar por su nuevo nombre cada vez que la nostalgia golpeaba. Le enseñó a reconocer cierto tipo de huellas en el barro, a distinguir entre el lenguaje de los hombres que pertenecían a la ley y el de quienes se movían en los bordes. Le explicó los plazos, las rutas hacia Angra, las maneras de abordar un barco sin levantar sospechas. Ella, por su parte, tomó la costumbre de anotar en una libreta las palabras que quería conservar, nombres de canciones, los versos que su madre decía al lavar la ropa, la forma de la luna cuando era nueva. Escribió también cartas que nunca enviarían, cartas que servían para recordar quiénes habían sido hasta ese día. En esos días surgieron conversaciones que ampliaron el mapa de ambos. Amelia pidió conocer de dónde venía Gabriel y él, con la delicadeza de quien la respetaba, le ofreció retazos. Le contó de una pequeña villa al norte, donde el olor del mar se mezclaba con el del azúcar, de un padre que llevaba 2 nombres y de una madre que cantaba hasta coser sueños. Le habló de la primera vez que tuvo en las manos un libro con letras amontonadas. El temblor de leer su propio apellido, escrito en letras que no eran grilletes. La promesa muda de que un día tendría palabras suyas. Ella le confió sus miedos, la sensación de traición a su cuna, la vergüenza de dejar atrás rostros que la habían cuidado sin cuestionar, la culpa de saber que sus actos tendrían consecuencias en aquellos que, por costumbre, vivían bajo el dominio del varón. No todo fue ternura. Hubo también roces de tensión donde la historia de ambos mostraba sus caras más crudas. Gabriel llevaba consigo la memoria de un mundo donde se medía la dignidad por la fuerza y por la prudencia. Él sabía, con certezas que le dolían, que la violencia podía ser un recurso fácil y que, en la desesperación,
Muchos se transformaban en aquello que juraron no ser. En más de una ocasión, la conversación se empinó en un borde. Gabriel, con la mirada cortante, contó cómo había visto alguna vez al varón disimular la brutalidad con sermones de honor. Amelia, con temblor en la voz, devolvía las palabras apuntando al modo en que había sido criada para creer que la obediencia era virtud. Entre ambos se abrió un abismo de diferencias, pero también una lengua común que aprendieron a hablar, la de la dignidad recuperada. En la cabaña se fueron tejiendo pequeñas rutinas que, a la manera de un ritual, les dieron nombres y sostén. Había mañanas en las que lavaban la ropa en un riachuelo vecino y con la ropa húmeda tendida en las ramas, conversaban de las cosas sencillas. ¿Qué enseñarían a sus hijos si algún día los tuvieran? ¿Cómo sería una casa con luz al mediodía y sin sombras de cuentas por pagar? Había noches en las que Gabriel recibía en su frente la confianza de Amelia y ésta, al dormir, se permitía por primera vez soñar sin que la tinta del varón borrara sus sueños. Entre ambos se aprendió a sostener la esperanza con los objetos mínimos, una taza no rota, una cucharilla, un trozo de pan, un trozo de... Pero la urgencia latía. La noticia del matrimonio y la inminencia del vizconde convertían cada día en un reloj que marcaba menos tiempo. Había que moverse, había que alcanzar el puerto. Gabriel tenía un viejo contacto en Angra, un pescador que alguna vez le había prestado una red sin preguntar por el origen de las monedas que el guardián traía. Ese hombre ahora servía de puente hacia un barco que los llevaría a Montevideo, donde la distancia del mar sería la barrera ante la persecución. Conseguir la suma exacta, sin embargo, no era simple. Dinero, documentos, nombres falsos, pero sobre todo silencio. En la búsqueda de ese dinero, se cruzaron personajes que añadieron textura al recorrido. Hubo un pequeño grupo de fugitivos que actuaban como red, mujeres que transportaban consigo trenzas de historias y hombres que sabían de caminos. Entre ellos apareció una figura, el viejo vareiro de Angra, un pescador con la piel curtida y la lengua salpicada de ironía. A cambio de unas raciones y un cuidado que solo quienes han sido mirados con humanidad comprenden, el viejo prometió un lugar en la embarcación que partía en la próxima pleamar. El trato no estaba exento de riesgo. El viejo pidió algo que no era dinero, un relato. Quería oír en la voz de Amelia una historia que tuviera nombre propio, y ella, con la franqueza de quien ha decidido dejar de callar, le contó de su infancia, de la casa, de su madre y de la manera en que el padre construía su mundo con los tabiques de la ley. El pescador escuchó, y como todos los hombres que han navegado, midió más la verdad que la moneda. Mientras tanto, la casa del varón no moría en su costumbre. La negociación del matrimonio se volvió más acrisolada cuando el vizconde vino con papeles y promesas. Un apellido, tierras hermanadas, un destino que para él representaba progreso y para ella la amputación. El varón mostró su intolerancia ante cualquier demora. Mandó a reforzar la guardia, a doblar la vigilancia en los caminos. El rumor de la boda aceleró las sospechas, no las certezas. En la casa, los criados murmuraban entre ellos, con la voz del que sabe que cualquier palabra puede volverse contra quien la pronuncia. Algunos de ellos miraban a Amelia con una mezcla de compasión y miedo. Sabían que cuando un apellido impone su ley, la resiliencia está solo en manos de quienes se arriesgan a romperla. En una de esas noches en que la tensión era un animal vivo que respiraba con ellos, Amelia recibió la visita de una de las criadas de confianza, una mujer pequeña con manos de costurera que había sido, en otra vida, la voz que le contaba cuentos. La mujer llegó con una bolsa envuelta, con la discreción de quien conoce la geografía del peligro. Trajo noticias que eran a la vez consuelo y alarma. El varón había aumentado la vigilancia en la salida del bosque, y un capataz había recibido órdenes de no descuidar los cercos. La bolsa contenía también una insignia vieja, un billete con una cifra que ayudaría a pagar el pasaje y una advertencia: no confíes en todos. Amelia la miró con gratitud, y por primera vez en años, con el vértigo de quien se da cuenta de que el mundo está formado por hilos finos que si se tocan pueden disparar todo lo tejido. A partir de ese momento, la prudencia dejó de ser abstracta,
y se transformó en un compendio de acciones: variar las rutas, hablar en signos, dejar mensajes en lugares donde solo los que conocen el código podrían entenderlos. Gabriel organizó el escondite de modo que la cabaña no fuera un punto fijo, sino un nodo entre muchos. Había repuestos, prendas que cambiaban de dueño, y una confirmación de embarque que dependía de la marea y del favor del viejo de Angra. También dejó cosas que, aunque simples, tenían un valor simbólico: una brújula pequeña, un cuaderno para anotar nombres, ítems que servían para que la huida no fuese solo física, sino también de identidad. Hubo, sin embargo, una noche donde el tiempo, la lluvia y la urgencia volvieron a alinearse de manera fatal. El varón decidió adelantar la ceremonia, sin darle más margen. La noticia cayó sobre ellos como una placa de hierro. Mañana al mediodía sería la boda. El plan de Gabriel, hasta entonces pensado con márgenes largos, se comprimió hasta que la posibilidad de fallo quedó mínima. Era claro que la única salida era actuar esa misma noche o arriesgar perder la carta decisiva. Cuando Gabriel lo dijo, la palabra que eligió tuvo la precisión de un cuchillo. No prometía un triunfo sin heridas, pero ofrecía la posibilidad de elección. Los ojos de Amelia, acostumbrados a obedecer, por primera vez buscaron la frontera de su propio valor y la cruzaron. Ella cerró la libreta donde guardaba sus cartas de futuro y, con una decisión que sería nombre en las generaciones venideras, metió en la bolsa lo que tenía de más querido y más útil: un amuleto, la única fotografía de su madre, un poco de tela para vendajes. No hubo tiempo para despedidas largas ni para palabras ricas. La casa grande, si se hubiera dado cuenta, quizá habría enrojecido como un animal herido. En cambio, el cielo lloró y ocultó su complicidad. Salieron de nuevo, esta vez en el sigilo absoluto que exige la certeza de la huida. El barro devoró sus pies, la noche los escondió, pero la posibilidad de ser descubiertos dejó un rastro invisible que les caló la piel. Pasaron por senderos que solo conocían los animales y los seres que han sido marginados de la cartografía oficial. El bosque los cerró con ramas y ruidos que parecían querer probar su intención. Y como si la casa misma hubiese sentido el desgarro, un perro ladró a lo lejos, un gesto que hizo a Amelia apretar la mano de Gabriel como si fuese la única señal de certeza que le hubiera quedado. Llegaron al borde del cercado principal con la adrenalina como un líquido caliente en las venas. Allí, gracias a la astucia y al conocimiento de los horarios de la guardia, cruzaron sin ser vistos. Sin embargo, cuando solo les faltaba el tramo que los llevaría hacia la espesura, que los protegería hasta Angra, un golpe seco retumbó detrás de ellos, la voz de un centinela llamando. Fue una voz breve, un nombre pronunciado con la presteza del que cree haber reconocido una falta, seguido por los pasos acelerados de alguien que había visto lo que jamás debía ver. Amelia sintió cómo la caja del tiempo se quebraba. No quedaba ya margen para el cálculo, lo que quedaba era la pura inmediatez: correr, esconder, decidir. Gabriel la miró, y en sus ojos hubo una mezcla tan rara como luminosa: miedo y responsabilidad, peso y ternura. No hubo necesidad de palabras. En el instante en que la voz volvió a llamar y los pasos se acercaban con la autoridad de quien ha sido entrenado para no detenerse, ella supo que aquella elección la definiría. Aferró la mano de Gabriel y, por primera vez en su vida, no midió los 3 pasos. Rompió la antigua regla. Avanzó, sin más promesa que la del presente. En la oscuridad, mientras los hombres del varón se acercaban por la senda principal con linternas que cortaban la noche en pedazos de luz, Amelia corrió hacia la espesura. La lluvia lavaba las huellas, pero no podía borrar el sonido de las botas ni el rumor de la persecución. Hubo un momento, breve como un latido, en que la distancia entre el peligro y la libertad pareció no existir. Era la frontera misma, el filo donde la vida se decide. Allí, en el borde del bosque, cuando la noche todavía no les había dado la espalda pero tampoco les obligaba a volver, algo sucedió que nadie podría llamar retorno. Fue un instante en el que la historia que Amelia había heredado se quebró y apareció la posibilidad de una vida distinta. Fue un instante que pesaría en las generaciones futuras como la noche en que una mujer dejó de ser ficha
en un tablero de propiedad. Fue un instante en que ella no pudo decir que no. El ladrido se convirtió en un eco que se perdía. Los pasos se multiplicaron y se diluyeron. Entre la lluvia y la noche, dos figuras se perdieron en la oscuridad como si, por una rendija del destino, hubiesen encontrado por fin el modo de salir del enredo que les aprisionaba. Pero la huida nunca es completa en su simpleza. A lo lejos, una linterna quedó como una mancha roja que rasgaba la noche y, en el mismo gesto, un caballo tropezó, un ruido que suele significar alarma. El bosque, que hasta entonces les había otorgado protección, ahora parecía cerrar sus dientes. No era el final, era apenas el primer paso. Y aquel paso, naciendo en la urgencia y sosteniéndose en la decisión, abrió un camino cuya factura todavía estaba por pagarse. La sombra del varón, los capitanes de caza, el viejo favor del pescador, la promesa del mar en Angra, todo eso se alzaba como una serie de obstáculos que ahora, con la noche como cómplice, comenzaban a mover sus piezas. Amelia y Gabriel avanzaron en la oscuridad. Cada roca, cada raíz, cada charco era una oferta de peligro. Cada vez que Amelia tropezaba, Gabriel la sostenía y le susurraba en voz baja: «Sigue». Él era la ancla y el viento a la vez, la fuerza que debía empujar y la mano que abría la puerta. Ella, por su lado, cuando el miedo la obligaba a mirar atrás, repetía la imagen del pasillo del despacho donde el varón había puesto su destino, y la sensación de haberlo arrancado fue como un gesto de propiedad invertida, tomar su propia vida. La noche era larga, y no había espacio para la duda. Caminaban con la idea de Angra como única certeza posible, con el nombre del pescador en labios Ware, y con la tinta de la urgencia escrita en la piel. Había, sin embargo, un rumor que corría en la maleza, voces que sonaban como a orden y no a confusión. No tardaron en advertir que no estaban solos y que la persecución no era solo un peligro eventual. Por la orilla del camino apareció una sombra firme, un hombre que se inclinaba hacia la luz como si quisiera medirla. Tenía el porte de quien no pregunta antes de actuar. El sonido de los pasos que venían detrás se abultó hasta convertirse en un coro de órdenes. Las linternas rompían el negro como palabras que clavan, y cuando la primera voz ordenó detenerse, Gabriel apretó la mano de Amelia con una fuerza que anunció, sin herir, la necesidad de la prudencia. Para sobrevivir a aquella hora, ellos necesitarían más que amor, precisarían de estrategias, de favores, de la habilidad para convertir el azar en aliado. La cabaña había sido el primer cuarto del exilio. Delante estaba la sierra, Angra, el viejo pescador, Montevideo. Todo era posible, pero al mismo tiempo, pendiente de la próxima decisión. Y en ese punto exacto, cuando la noche parecía querer tragarlos y cuando la presencia de hombres armados se perfilaba con la brutalidad de la ley, la historia se detuvo en su respiración más tensa. Allí quedó la certeza de que algo más debía ocurrir, que los pasos debían medirse, que las decisiones venideras exigirían más de lo que habían imaginado, y que el precio de la libertad, como todo precio digno, no sería barato. En el borde del bosque, mientras los hombres del varón avanzaban como una sombra letal, Amelia comprendió que aquel instante, el que la había hecho decir sí, ya la marcaba de por vida. No sabía aún qué forma tendría esa marca, si sería cicatriz o medalla. Solo sabía que ya no podía volver a ser la pieza que su padre movía al antojo. Había elegido, y la elección por primera vez pertenecía a ella. La lluvia continuó su labor de limpiar y confundir. El sendero se convirtió en río, y en la intersección entre la noche y la decisión, Amelia y Gabriel se adentraron en la espesura con la determinación de quien, por primera vez, decide a favor de su propia vida. La oscuridad se hizo espesa como un paño mojado y les envolvió para protegerlos y también para probarlos. Avanzaron con la respiración anclada a la prisa y los oídos atentos al mínimo crujido. Los hombres del varón no eran solo sombras. Las linternas cortaban el bosque en tiras y en cada corte podía verse el brillo de una hebilla, el destello de una mirada que no buscaba comprender. Gabriel, que había aprendido a leer los mapas del terreno como quien lee la marea,
Eligió las sendas que los animales dejaban para sí mismos, donde las raíces tensaban el paso y la suciedad ocultaba huellas. En más de una ocasión, entre arbustos y helechos, tuvo que arrastrar a Amelia para hacerla pasar por una abertura que solo un cuerpo pequeño conocía. Ella cedía y volvía a levantarse con la determinación de quien ha decidido no retroceder. En la huida todo adquiere textura de fábula, un río que suena como un lamento, una roca que se aferra a la rodilla, un zorro que se espanta y desaparece con el mismo pudor que ellos arrastran consigo. Hubo momentos en que la fatiga se insinuaba y el frío les mordía las manos. Amelia, que no estaba acostumbrada a la aspereza de la noche, fuera de las habitaciones con cortinas, sintió que su piel se volvía sensible a cada roce del vestido empapado. Gabriel, con la precisión de quien ha trabajado en ese suelo, halló un hueco entre las raíces donde ocultarlos. Ambos se amontonaron en un charco de sombra, respirando a la vez, creyendo por un instante que el mundo había cedido. No obstante, la persecución no cede con promesas. El golpe de una rama a distancia, la voz de un perro que no se apaga, les forzaron a moverse de nuevo. En una de esas carreras, Amelia tropezó y se rasgó la rodilla. La sangre era caliente y ruborizó la tela, pero fue la vergüenza de dejar rastro lo que más la hirió. Gabriel la calmó con manos que sabían curar. Lavó la llaga con agua fría, aplicó unas vendas improvisadas con la tela que llevaba, habló en voz baja para que nada anatomizara el miedo. Mientras lo hacía, Amelia descubrió otra veta de Gabriel. Bajo la calma, se escondía una educación forjada en la urgencia, una paciencia que aprendía a coser la vida con puntadas simples. A medida que avanzaban, la geografía iba cambiando. El bosque dio paso a una loma cuyas piedras rezumaban silencio. Desde allí, en la lejanía, pudieron distinguir el rumor del agua. Angra, o al menos la idea de su cercanía, apareció en forma de sal que pegaba en la lengua. El plan de Gabriel, hasta entonces sostenido por la confianza en su red de favores, exigía ahora la última pieza. El viejo pescador que había aceptado, antaño, deudas morales a cambio de palabras. Gabriel nombró al hombre en voz baja, y Amelia le escuchó con la certeza de quien pone su vida en manos de recuerdos. El viejo de Angra no era un mito. Existía con la piel cuarteada por el mar y con una boca siempre dispuesta a contar historias en lugar de pedir oro. Vivía en una choza pegada al muelle, donde las redes colgaban como pelos secos y los gatos reclamaban restos de pescado con gestos de soberanía. A Gabriel lo recibió con una mirada que lo midió desde la nuca hasta la bota y luego, sin demasiadas preguntas, los llevó a su escondite en la penumbra del puerto. Allí, mientras Amelia mantenía los ojos puestos en la mar y en los barcos encorvados, el pescador hizo lo que los marinos hacen. Ofreció un trato contra una narrativa. Quería, como pago moral, el relato de aquella huida. Quería saber el porqué de la urgencia. Amelia, que ya había decidido nombrar su vida, le contó como quien enumera cartas. La firma del varón, la fecha de la boda, la deuda de sus noches, la elección. El viejo escuchó y cuando terminó dijo: «Los hombres tienen muchas manos, pero pocas razones para arriesgar. Tú tienes la razón de quien perdió algo y la busca. Eso vale». Pidió también discreción. Negoció un precio que no era oro, algunos víveres y la promesa de que si alcanzaban puerto seguro, volverían a contarle una historia para él y sus hijos. En la penumbra del muelle, con el olor de sal y de aceite quemado, Amelia firmó esa promesa con la voz. Los preparativos para abordar el barco fueron rápidos. Esperar la pleamar, maquinar el modo de pasar desapercibidos entre la tripulación, sobornar al patrón con la última moneda que guardaban y con palabras de gratitud que contenían más verdad que cualquier cuenta. Todo parecía alinearse para que, en la siguiente noche, cruzaran hacia Montevideo. Pero la determinación del varón era de otro cariz. Saber que la hija había huido era una afrenta que no podía aceptar sin represalia. Mandó entonces a los suyos a correr el rumor por caminos y tabernas, ofreciendo recompensa por cualquier señal. Inevitablemente, la noticia llegó a oídos que sabían convertir supuestos en certezas. Una tarde, cuando el cielo se teñía de un rojo que no prometía descanso,
Un grupo de hombres armados llegó a las cercanías del muelle con la intención de cerrarlo. La tensión en aquel momento fue una cuerda doblada. El viento y la mar hacían su trabajo, y la tripulación del barco, hombres curtidos para el contrabando y el silencio, miraba a los recién llegados con la indiferencia de quien ha visto violencias de muchos dueños. El patrón, un tipo con cejas espesas y una cicatriz que cruzaba la mejilla, miró 2 veces a Gabriel y a Amelia. Su interés por el dinero le haría actuar. El viejo pescador cumplió su parte. Un intercambio de palabras mesurado y al final se abrió una bodega donde ocultarlos hasta que el barco zarpara. La noche en el muelle fue larga. En su boca había olor a alquitrán, barlovento y madera. Amelia, escondida entre sacos de sal, escuchó cómo el viento hablaba, y a la vez hablaba dentro de ella. Las manos de Gabriel, a su lado, la apretaban con la rutina de quien consagra la proximidad como talismán. No había lujos, solo la humedad de las cuerdas y la promesa del oleaje. Cuando creyeron que la fuga sería un suspiro, la violencia desplegó su teatro. Un grupo de jinetes irrumpió en el muelle con la presteza de quien no sabe de dudas. Caballos que lanzaban vapor y botas que derribaban tablones, y detrás de ellos, como si la maleza tuviera su propio guardián, apareció el varón, que se movía con la seguridad que da el poder. Su figura recortaba la noche como una estatua que solo podía ser terca. No llegó solo. El vizconde, con su rostro decidido a hacer la conveniencia del linaje, lo seguía, y junto a ambos había capitanes de caza que olían la recompensa. La escena en el muelle fue un teatro de confrontaciones. Algunos marineros miraron con desdén, otros con miedo a represalias que podían romper su economía. El patrón del barco, que no era hombre de muchas fidelidades, improvisó una tregua. Si se llevan a los que aquí están por su voluntad, que así sea, pero no quiero problemas, dijo con la voz de quien piensa en la carga y en el peligro del ente legislador. En ese instante, la visibilidad era salpicada por destellos de metal y por el reclamo de identidades. El varón exigió que sacaran a la chica. Su voz fue la de quien no tolera la resistencia. Amelia, acorralada por el peso de tantas miradas, hizo algo que nadie esperaba. Alzó la barbilla. La elección que en el bosque había nacido como latido, en el muelle tomó la palabra. He elegido, dijo con voz que la mar recogió como secreto. No seré llevada contra mi voluntad. No soy propiedad. En esa frase, breve y punzante, había todo el conflicto de una vida contra un sistema. El varón, que había calculado sudores y alianzas, se sintió desarmado por la simpleza del gesto. Para él, la sangre y el apellido habían sido hasta entonces la ley. Ver a una mujer pronunciar su libertad fue una afrenta. En el calor del momento, la intención de los hombres del varón cambió de táctica, de la persuasión a la fuerza. Un capitán de caza avanzó, espada en mano, decidido a reclamar la honorabilidad que el varón decía tener. Gabriel, que en todo momento había controlado la violencia, con la misma firmeza con que controlaba su rabia, se interpuso. No porque la ley le amparase, sino porque había una deuda humana con esa mujer a la que había decidido entregar su vida. El enfrentamiento inminente tuvo la opción de convertirse en sangre. Había en las manos de Gabriel la posibilidad de venganza. Todos los hombres lo sabían. Era el guardián que había visto fronteras en su vida, que había sufrido humillaciones. El varón lo supo y quiso castigar, pero Gabriel eligió otra senda. La lucha física que se desató fue breve y tensa. No hubo gritos épicos, hubo golpes que dolían y caídas que humillaban. Gabriel movió cuerpo y razón, con la economía de quien nunca había buscado deleite en la violencia. Desarmó a un hombre, repelió un intento, sujetó a otro con fuerza que no destrozó. En la breve coreografía, apareció la posibilidad de acabar con la vida del varón. Un movimiento, un revés, y el hombre podría no volver a alzar la mirada. Muchos esperaban, ocultos o expuestos, que la represalia tuviese su momento de sangre, pero Gabriel se detuvo, no lo mató, no permitió que la venganza definiera su ley. Esa decisión fue un acto de humanidad y de política a la vez.
no ser como el opresor que busca justificar la propia violencia con la violencia ajena. Esa elección tan cargada de consecuencias internas como externas cambió la escena. El varón, sorprendido y herido en su orgullo, ordenó la captura y se retiró con la advertencia de que la ley encontraría el modo de cobrar. La tripulación, aturdida, decidió no implicarse. Gabriel tomó la mano de Amelia y la condujo hacia el barco, con la calma de quien ha elegido la carga sobre el combate. En cubierta, el patrón miró con desdén y miedo en partes iguales. Cargaron velas y soltaron amarras con la prisa de quien no confía en la calma. La travesía hacia Montevideo no fue placentera ni sencilla. El barco cortó la bahía con la lentitud de quien sabe que la mar puede regalar escondernos o traición. Los días en la cubierta fueron una mezcla de soledad y tensión. Amelia miraba la línea del horizonte como quien busca una palabra, mientras Gabriel trabajaba en la cofa para reparar una vela rasgada. Por la noche, cuando el oleaje cantaba y la madera crujía, hablaban poco. Había cosas que no se podían resolver con palabras: el miedo a la persecución, la falta de identidad, la posibilidad de la traición. En esas noches, Gabriel le contaba historias de su infancia, de campos de caña donde la luna hacía hombreras de plata. Le habló de su madre que cantaba y le enseñó los primeros trazos de letras. Le contó de la vez que aprendió a leer apoyado en la sombra de un viejo cajón. Amelia escuchaba y en su escucha respiraba. Conocerse en el mar era también aprender a nombrarse para otros. Montevideo los recibió con un clima más amable y menos hostil de lo que esperaban, aunque no por ello sin dificultades. Era una ciudad de puertas abiertas, pero con jerarquías nuevas. Había libertad para andar, y sin embargo, la precaución debía mantenerse. Buscaron una casa pequeña, de paredes no tan altas pero suficientes para que 3 camas cupieran, y trabajaron con la discreción de quien no quiere levantar las tablas que los sostienen. Gabriel consiguió empleo en un astillero, reparando cascos y aprendiendo a entender la madera de otro modo. Amelia, que siempre había aprendido a vivir entre telas y sobras, encontró trabajo como costurera en una casa modesta. Sus manos, antes destinadas a bordar mitras de cortesanos, ahora se dedicaban a reforzar vestidos de pescadores y mantas de comerciantes. La dignidad, poco a poco, se fue poniendo en orden. Los primeros años fueron de frugalidad y de temores que rumoreaban en la madrugada. La distancia con Brasil no bastaba para enterrar la memoria de persecuciones. Noticias llegaban como papeles que cruzaban la frontera y traían el rumor de que el varón seguía vivo y que buscaba. En una ocasión, un hombre que patroneaba la lonja casi reconoció a Gabriel. Los ojos del guardián y los del hombre se cruzaron con la posibilidad de la delación. Fue la comunidad, sin embargo, la que actuó. Una vecina, mujer de labios rápidos y corazón amplio, salió a salir con una cesta en la mano y empezó a hablar en voz alta de los pies de Amelia, de su habilidad con la aguja, de lo que habían dado por la isla de los niños. Lo que parecía una táctica ingenua fue una red. Uno por uno, los vecinos empezaron a ofrecer historias pequeñas que cubrieron a la pareja. Montevideo, incluso en su dureza, tenía pequeños vientres de solidaridad que podían esconder y defender. Con el tiempo, la vida comprendió que era posible edificar en la tranquilidad. Amelia dio a luz al primero de sus hijos, al que llamaron Miguel. El parto fue un episodio de miedo y de alivio. La sala de la partera, la presencia de mujeres que conocían el dolor y la alegría, hicieron que la nueva vida tuviera un recibimiento cálido. Gabriel, que en la hacienda había sido guardián de tierras, se convirtió en guardián de juegos. Enseñaba a Miguel a distinguir las nubes, a pescar con una cuerda y un palo, a nombrar las cosas con la calma del que sabe que el aprendizaje salva. Sus manos, que habían sido herramientas de trabajo y de resistencia, ahora eran manos que contaban cuentos con trazos en la piel. Después vinieron Teresa y Ana, cada una con un carácter que parecía llevar los acentos de sus progenitores. Teresa con la seriedad firme de Gabriel, Ana con la curiosidad y la sed de palabras de Amelia. La crianza en Montevideo no fue la de una familia que se olvida del pasado. Al contrario, la memoria se volvió oficio. Amelia contaba historias a sus hijos como quien siembra advertencias y esperanzas.
Relataba la noche del muelle sin teatro épico, con precisión de costurera. Narraba los nombres de las personas que les habían ayudado y los detalles de una ciudad que no los quería y a la vez los había acogido. Gabriel, por su parte, les enseñó a caminar con respeto y con fuerza, a no confundir la defensa con la ofensa. En las noches, cuando la ciudad cerraba sus puertas y el frío entraba por las rendijas, los tres se sentaban a la mesa y conversaban de cosas sencillas. La modestia de la casa fue llenándose de objetos con significado. Una brújula que ya no se usaba para navegar, sino para recordar el camino. Un cuaderno donde Amelia guardaba versos. Una pequeña jarra que alguna vez perteneció al viejo pescador. Años después, una carta llegó con una tipografía seca. La noticia de la muerte del varón. Fue un sobresalto que no trajo júbilo, sino más bien un exhalo. No hubo celebración ostentosa. En la vida remedada de la pareja, la muerte del hombre que había definido su partida fue un punto final que cerraba una historia. Amelia no sintió deseos de volver. El nombre del varón no necesitaba el gesto de su ausencia para desaparecer. Su memoria, en la familia, se transmutó en advertencia. Gabriel mostró alivio, y por un momento dejó que la rabia fluyera hacia la memoria sin darle forma de venganza. La muerte cerró antiguos hilos, pero no les devolvió lo que se había perdido. No buscaban revancha, buscaban calma. La comunidad de Montevideo, que había aprendido a integrarlos sin preguntar demasiado, continuó siendo guardián. Un vecino, que había sido criado junto al mar, les ofreció un pequeño lugar para vender pescado ahumado en la madrugada. Otro les sugería que Miguel asistiera a la escuela vecinal. Así los hijos fueron a la escuela, aprendieron a leer con la misma tenacidad de Gabriel y con la curiosidad de Amelia. Teresa mostró aptitud para las cuentas, y Ana, poesía. Miguel creció con la mezcla de la costa y la tierra, con la voluntad de quien sabe que la libertad es tarea cotidiana. En la ciudad hubo, también, pequeñas pruebas. Un día apareció por el barrio un hombre que preguntó por un guardián con ciertas características. Su presencia fue un temblor. La casa se tensó, pero la red que habían tejido no dejó que esa tensión se volviera catástrofe. Los vecinos respondieron con disputas triviales que desviaron la atención, invitaciones a la taberna, explicaciones que nadie verificó. El hombre se marchó no con las manos vacías, pero sin la certeza de haber encontrado lo que buscaba. Eso fue para Amelia una lección. La libertad no es un estado permanente, sino una conciencia compartida que hay que proteger. A lo largo de la vida en Montevideo, las huellas del pasado se manifestaron en pequeños rituales. Cada año, en la fecha que podrían haber sido la boda impuesta, la familia hacía un pan más grande y lo compartía con los vecinos. Era una manera de nombrar la libertad sin convertirla en monumento. Gabriel llevaba en un bolsillo una carta arrugada con los nombres de los que les habían ayudado. La mostraba a sus hijos como quien enseña un mapa de favores. Con el paso del tiempo, la fortaleza de Gabriel se suavizó sin perder su centro. A veces, por la noche, se despertaba sudando con la memoria del muelle y la posibilidad que no había escogido, aquella en la que la venganza hubiera cerrado la herida de un bofetón. Le contaba a Amelia que había sido necesario no matar para conservar la propia alma. Ella, que había sido mujer en una casa de órdenes, entendía la magnitud de esa decisión. No fue un gesto moralista, sino una elección que les permitió construir una familia que no se sustentara sobre un principio de sangre. Ese rechazo a la violencia como destino marcó la crianza de los hijos. Podemos defendernos, pero no adelantemos la lógica del verdugo, repetía Gabriel, con la paciencia de quien enseña a atar nudos. La vida no fue una sucesión de triunfos, estuvo llena de pérdidas. Una cosecha mala, la enfermedad de un vecino, una riña en la taberna donde Miguel recibió un puñetazo por defender a su hermana. Pero entre esas pérdidas sembraron momentos de alegría desproporcionada. Una comida compartida con vecinos, la primera vez que Ana recitó un poema en público, Teresa consiguiendo un trabajo en una imprenta, Gabriel arreglando la proa de un bote para los niños del barrio. Fueron pequeñas victorias que, juntas,
formaron un tejido más resistente que el miedo. De cuando en cuando llegaban cartas de Brasil que traían nombres, rumores de juicios, columnas de periódico que hablaban de herencias. Amelia las leía en la cocina, con luz mínima, y a veces se sorprendía por cuánto había cambiado. Su vida ya no era un pasillo de órdenes, era una casa con risas. No sentía deseos de volver al terruño que la había formado con medidas de propiedad. La noticia de la muerte del varón, que pudo haber sido una llave para rehacer su identidad en aquel primer hogar, fue más bien la confirmación de que su camino había tomado otro curso. Años después, cuando los hijos habían crecido lo suficiente como para preguntar de frente, Miguel era ya un adolescente con la seriedad de su padre. Teresa era la que organizaba la casa. Ana inventaba versos que quedaban pegados en el aire. Amelia tomó una libreta donde guardaba memorias. La abrió ante ellos y contó lo que había pasado en la noche en que su vida se rompió en pedazos para recomponerse con otro latido. Narró la ventana, la voz del padre, la lluvia que cuadró la decisión. Lo hizo con la templanza de quien ha procesado el dolor y con la claridad de quien no se permite mitificar la valentía. Les habló de Gabriel como compañero, no como salvador. Les habló de la complicidad de los vecinos, del viejo pescador que había pedido una historia, y de cómo la ciudad les ofreció algo que no era justicia, pero sí pertenencia. Un día, años después, Amelia volvió a mirar la libreta y decidió que era tiempo de escribir una cosa más. La sentencia con la que habían sellado su vida en Montevideo. Junto a Gabriel, en una pequeña lápida que colocaron en el cementerio del barrio, no en una tumba ostentosa, sino en un lugar modesto, hicieron inscribir una frase que decía algo parecido a lo que siempre habían sentido. No nacimos libres, pero morimos así. No fue un epitafio para el pasado, fue una afirmación para las generaciones futuras, porque la libertad, aprendieron, no es un don, sino una conquista que se transmite con nombres y con actos cotidianos. El tiempo puso sus marcas en ambos. Gabriel encaneció en la sien, y la espalda le dolía luego de jornadas largas, pero cuando pasaba las manos por la muñeca de uno de sus hijos, se veía en los ojos de los hijos el reflejo de que la vida había merecido el precio. Amelia, cuyas manos alguna vez advirtieron la textura de las telas finas, ahora reconocía la fibra de las redes y el brillo de los atados marineros. Su voz, antes templada por la obediencia, tenía ahora la firmeza serena de quien ha practicado la forma de nombrar su propio deseo. Hubo momentos en que la memoria exigía cuentas. Una noche, Michelle, una vecina que había servido de tejido entre la pareja y la ciudad, preguntó en voz alta qué se llevarían si tuvieran que partir ahora. Amelia, que estaba tendiendo ropa en el patio, respondió con la naturalidad de quien ha aprendido a priorizar. Nos llevaríamos las manos. Todo lo demás se compra. Gabriel desde la puerta sonrió con la ternura de quien comprende que la felicidad no resiste mucho a la pregunta del ¿qué sería si? Así pasó la vida, con días que brotaban de rutina y otros hechos de sobresaltos. La huida que había nacido en una tormenta se convirtió en una historia que se contaba en la casa, en la escuela, en la plaza. No la contaban para ostentar, sino para afirmar un trayecto. Los hijos crecieron con el conocimiento de que la libertad exige valor y responsabilidad. Miguel, eventualmente, decidió aprender el oficio de carpintero, y con sus manos fabricó mesas en las que las familias del barrio se reunían. Teresa aprendió contabilidad y se convirtió en la responsable de la pequeña bodega del barrio. Ana siguió la senda de la palabra y publicó años después un folleto con poemas que hablaban de noches y nombres. En el barrio se gestaron amistades que, con el tiempo, se volvieron familia. Había quienes conocían la historia de su llegada y otros que la presenciaron sin pronunciarla. Esa pluralidad, en la que cada ser daba lo que tenía, sostuvo la casa como un proyecto de vida. Ninguna de estas cosas borró el dolor ni las cicatrices, simplemente las integró en la textura de lo cotidiano. Cuando la noticia de la muerte del varón se anunció en la ciudad, los sentimientos que surgieron en Amelia fueron contradictorios. No hubo deseo de volver a los lujos perdidos ni de gritar venganza. La muerte, para ella,
Era el cierre de un capítulo que, sin duda, marcó un antes y un después. La tumba que visitó años más tarde fue quizás un gesto de reconciliación consigo misma. Allí, junto a la piedra donde habían puesto la inscripción, esa que tantas veces se repetía en sus palabras, Amelia dejó una pequeña rama de eucalipto. No fue una ofrenda de odio ni de júbilo, fue la forma que encontró para decir que la vida sigue y que la memoria no es prisión, sino testimonio. Al final de sus días, cuando los hijos ya tenían familias propias y la casa vibraba con nietos que corrían por el patio, Amelia solía sentarse en la puerta y mirar la calle. A veces, algún vecino se detenía y pedía el relato de cuando ella y Gabriel cruzaron el mar. Ella lo contaba sin adornos y con la serenidad que dan los años. La huida nació de la urgencia, la elección fue suya, la vida que siguió fue de trabajo y amor. No nacimos libres, repetía, pero escogimos no morir encadenados. La frase tenía la cadencia de una oración laica. En una tarde particularmente clara, cuando el sol bañaba las tejas y el aire olía a pan y a sal, Amelia reunió a sus hijos y nietos alrededor del fogón. Les habló de la noche en que decidió decir sí a la vida que ella misma quería. Les explicó que no fue un gesto sin miedo, que hubo dudas, soledad y remordimientos, pero que el acto había tenido una consecuencia vital. Les regaló a ellos la posibilidad de existir sin vendajes. Gabriel, sentado en la silla que había llevado por el puerto, escuchaba con la mirada hecha de agradecimiento, de eso que saben quienes han tomado una decisión clave. Antes de terminar la tarde, Amelia miró al cielo con la costumbre de quien sabe leerlo y les preguntó, más para sí que para los demás, ¿habríamos sido mejores si no hubiéramos elegido? Nadie contestó con seguridad. Miguel, que ya había visto muchas cosas, dijo simplemente, «Hiciste lo que tocaba». Teresa asintió. Ana, con los ojos brillantes, añadió, «Nos diste una historia». Gabriel tomó la mano de Amelia, y como en el muelle, en la cabaña y en la noche del bosque, la sostuvo con ternura. Su vida se cerró sin dramatismos, un cansancio que la dejó dormida y que no volvió a despertarla. Gabriel, que la acompañó hasta la última respiración, quedó con la certeza de que su decisión de no matar había sido, aun en su amargura, la única forma de conservar la risa de sus hijos. No hubo ninguna imagen de justicia escenográfica, solo la vida que continuó, tejida por los que quedaban. En el entierro, la gente del barrio, vecinos, amigos del astillero, el viejo pescador que una vez había tomado una historia como pago, asistieron. Algunos trajeron flores, otros palabras que pesaban más. La multitud no era masiva, pero sí era la medida de la comunidad que les había dado abrigo. Al acercarse a la tumba donde reposaba, Gabriel dejó junto a la inscripción que habían elegido una pequeña brújula que había guardado desde la huida. No era para volver a navegar, era para recordar que el rumbo había sido decidido por su propia voluntad. Sus hijos, ya adultos, permanecieron cerca y conversaron de la vida que los padres les habían regalado. Una vida de dificultades, por supuesto, pero una existencia con la posibilidad de ser ellos mismos. Con los años, Gabriel envejeció con la serenidad que da el trabajo honesto. Les enseñó a los nietos reparar botes y a nombrar las estrellas. Fue, hasta el final de su propio trayecto, un hombre que sostuvo que la fuerza no consiste en sangre derramada, sino en resistir la tentación de la venganza. Cuando murió, muchos dijeron que había sido un hombre que había elegido la dignidad como obra máxima. En su lápida, debajo de la inscripción que ellos mismos habían dictado, se añadió otra frase: guardó su humanidad hasta el final. La historia de Amelia y Gabriel se convirtió en una de esas narraciones que circulan en voz baja por mercados y plazas. No era un cuento de héroes ni de villanos absolutos, era la narración de una decisión que transformó vidas. Sus nietos crecieron con la memoria viva, y de vez en cuando alguien preguntaba qué habrían hecho en su lugar. La pregunta no tenía respuesta única, porque la elección por su naturaleza pertenece a quien la hace. Y tú, que has escuchado esta historia, que conoces ahora el momento en que todo sucedió en un instante y en que ella no pudo decir que no, ¿qué harías
Si tuvieras que escoger entre obedecer un destino que te extingue y dar un paso hacia lo incierto pero propio, ¿elegirías la seguridad de acomodos o la fragua de una libertad conquistada?